El gobierno dominicano anunció el pago de 1.500 pesos como subsidio de único pago, es decir, una sola ocasión será recibido por 1 millón de familias dominicanas que estarían recibiendo este ingreso durante esta época. Esos 1.500 pesos fueron anunciados por el presidente como la utilización para la mitigación de la crisis económica que se vive en República Dominicana. Esas imágenes no son relativas a lo que estoy hablando. Sí, eso es la entrega del certificado de ayer. ¿Qué pasa con eso? Bueno, se da la situación... Me persigue. Se da la situación de que estos 1.500 pesos, en alguna medida, son, digamos que una extensión del programa Supérate, que reitero, estará entregando vía cheque un único mes a 1 millón de familias, bajo los criterios que establece el SUBEN. Ahora bien, esto ha sido aplaudido y también ha sido aborrecido por diversos sectores de la sociedad. Los que lo aplauden básicamente son los sectores más empobrecidos, que indistintamente de dónde venga el dinero, de quién lo entregue y bajo qué modalidad, aplaude ese ingreso, pero que por otro lado también tiene sobre la mesa la situación de aquellos que lo aborrecen por la sencilla razón de que en un contexto donde usted le quita la sábana y desarropa a la persona, para luego venir usted como el que lo salva del frío a arroparlo con la misma sábana que le quitó. Y lo explico un poco más simple. El gobierno le ha quitado en los últimos meses y tiene aspiraciones de seguir quitando con mayores magnitudes a pobres, a clase media y a clase alta a través del aumento de la tarifa cientos de miles de pesos. Pero también utilizando mecanismos como el anuncio que hizo la pasada semana el ministro de Turismo y el director general de Impuestos Internos, David Collado y Luis Valdés, respectivamente, de aumentos o de gravamen con ITEVIS a los servicios digitales de cualquier renglón. Bueno, también eso se le suma a lo que del bolsillo de los dominicanos sale para esto. Y los políticos siguen utilizando los mismos mecanismos de años atrás. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tan sencillo como que le quitan el dinero a través de impuestos, a través de presión, a través de diversos mecanismos. Ahí está el caso de los motoristas, con la doble tributación del registro de una licencia, cuando aún teniendo usted licencia, o del registro de una motocicleta, aún estando registrada en DGI. Doble tributación, aunque la ley lo ampare, doble tributación. Eso no tiene que ver con que la ley lo ampare o no, es doble tributación. Quizá no ha parecido un valiente que lo lleve eso al Tribunal Superior Administrativo y al Tribunal Constitucional, para luego, con ese mismo dinero que le quitó, entregárselo a usted y pintarse como el salvador de los problemas que usted tiene en esta coyuntura. Nada que ver con eso. Lo que se hace es un simple ejercicio de paternalismo en el que se busca que, como el Estado le favoreció a usted durante el periodo de los 4 años, de una manera o de otra, pues ese mismo Estado sea beneficiado, o sus gobernantes, por esa población que le debe. Y eso lo han utilizado todos los partidos políticos. No es una crítica exclusiva al presidente Abinader, es una crítica generalizada al sistema de partidos que ahora le toca a este gobierno porque es el que está aplicando, y es el que está ejecutando, y es el que lo está haciendo mal, por lo menos en ese aspecto. Entonces, caramba, no hacemos nada ustedes cacarando al ciudadano, quitándole el dinero a través de la factura eléctrica, para luego usted querer entregarle ese dinero, ese mismo dinero, quizás menos dinero, a través de un subsidio que va a recibir una vez durante todo el año. Pero además eso revela la grave situación en la que se encuentra República Dominicana. ¿Qué pasó, según lo que dice el presidente, de 1.3 o de 1 millón de dominicanos en la pobreza a 2.6 de hogares, no de dominicanos, no, de hogares, de familias en la pobreza, que son los que recibirán estos subsidios? Porque dice el gobierno que estos subsidios este bono va a hogares empobrecidos.
que no estén recibiendo solidaridad ni ningún otro programa social. Dígase que aquí hay más de 2.300.000 familias que están en condición de pobreza o pobreza extrema. Oiga bien lo que estamos hablando. Familias, multiplica eso por 3. Entonces, el 70% de la población dominicana está en condición de pobreza. O eso no lo va a recibir los pobres. Tan sencillo como eso. Es un cálculo bastante simple y que no amerita de mucha lógica, solo de la distribución correcta de esos datos. Pero además, otro elemento que hay que tomar en consideración y que yo quisiera ver cuáles son los niveles de transparencia que se utilizarán para el cambio de esos cheques, porque se va a entregar en cheques, el cambio de esos cheques, donde no venga un funcionario y coja 1.000 cosas de esas y termine embolsillándose 1,5 millones de pesos. Mire bien, cualquier funcionario de mediana categoría logra manejar 1.000 cheques y se queda con ese dinero. Se queda con ese dinero. Porque estamos hablando de 1 millón de cheques que serían entregados. Porque bajo la modalidad de cheques. Entonces, yo no sé si el gobierno pensó bien y se dio cuenta de que la sociedad no es un subsidio más que necesita. Solo el costo de la canasta básica familiar aumentó en el último año más de 1.800 pesos. Más de 1.800 pesos por mes en la canasta básica familiar. 1.800. Es decir, que esto no compensa ni siquiera el nivel inflacionario de ese millón de personas que va a recibir ese monto. Entonces, la clase media le caen a patada y le caen a golpe para que baje a clase baja. Porque ese dinero que sale de ahí, el Estado no produce un peso. No lo produce aquí, ni lo produce en Rusia, ni lo produce en Australia, ni lo produce en Alemania. El Estado no produce un peso en ningún lado. Es decir, que para darle un peso a usted, tiene que quitárselo a otro. Y posiblemente ese peso se lo quite usted mismo para dárselo después que usted le dé un favor. Tan sencillo como eso. Tan simple como eso. Entonces, es más lógico suspender aumentos de tarifa. Es más lógico aplicar correcta política para reducir la inflación en términos sobre todo de la canasta básica familiar, a usted venirle con esos 1.500 pesos en una sola ocasión, que sirven para poco, que se prestan para mucha corrupción, bajo la modalidad que se va a entregar, y que por cierto, tiene más de 4 meses sin funcionar, el bendito programa Supérate. Entonces, están utilizando ese mismo dinero que no han podido cobrar los ciudadanos con el programa Supérate. Poca gente habla de eso. Poca gente se ha apretado la correa para hablar del tema de la tarjeta Supérate después del fraude aquel que no ha servido más nunca. 4 meses tiene sin funcionar correctamente. Pregúntenle a la gente, métanse a los barrios que tienen una tarjeta muy nueva y muy bonita, preciosa, pero que cuando usted la pasa en el colmado no sirve para nada. Yo tengo el DIEN lleno de casos similares a ese que pongo sobre la mesa. Entonces, parece que el criterio y el ejercicio correcto de una política pública se fue de vacaciones en el Estado, como se ha ido en otras ocasiones con otros gobiernos también, y no se ejecuta y no se aplica correctamente una política que vaya a hacer del sacrificio, del esfuerzo y de la correcta aplicación de las políticas públicas un mecanismo de subsistencia para los dominicanos. No quitarle a uno y quizás quitarle a ese mismo pobre para luego decirle, mira, te estoy entregando eso, y luego eso mismo utilizarlo como instrumento político para que en las elecciones venideras voten en favor de usted. Ah, porque eso es lo que conviene. Ah, porque eso es lo que a mí me gusta. Ah, porque quizás los números en términos de política, en términos electorales, no me están dando los resultados y yo tengo que comenzar a generar colchones para acomodar mi posible repostulación, porque eso es lo que se está haciendo. Y búsquelo como usted quiera, calcúlelo como usted quiera. Solamente tiene que ver que la inflación se atragó la mayor parte del salario de la gente y que esos programas no compensan, sino que agravan la situación que viven la mayoría de los dominicanos, incluida esa clase media que ahora le van a cargar más impuestos de diferentes tipos. Porque aquí solo se piensa en los ricos con exenciones fiscales
y en los pobres con subsidio. Pero ¿y en la jodida clase media, que es la que sustenta la economía dominicana? ¿Quién piensa? Nadie. Porque esa no tiene doliente, o esa se manifiesta de una manera tan particular que solamente en convulsiones sociales como la de 2019 y 2020, con la suspensión de las elecciones, logra manifestarse.